¿Por qué hay personas que nos resultan más atractivas que otras? Es cierto que los gustos de cada quien intervienen en el proceso, además de la cultura de cada lugar y época que nos sugiere ciertos atributos como más atrayentes. Sin embargo, hay ciertos rasgos extraños que hacen que esa persona especial tenga una clase de encanto, que tenga ese no sé qué. Si hablamos del físico, es fácil. En general nos sentimos atraídos por personas fértiles, de buenos genes y con un efectivo sistema inmune, o al menos que puedan aparentarlo. Esto sucede por ciertos aspectos biológicos que nos dicen que entre mejores genes habrá mejores hijos. Somos seres primitivos. Es por eso que te atraen los rostros simétricos, por ejemplo, o los labios, pechos y caderas en mujeres, o la altura, la inteligencia o la madurez en un hombre. Se trata de la naturaleza diciéndote que hay que reproducirse. Pero si observas a la persona que te gusta, te darás cuenta que el atractivo reside más en la personalidad. Atributos que responden a códigos curiosos en el cerebro y esos son los que veremos ahora. Al final me dirás cuáles te han pasado o cuáles aplicas a tu favor. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. No hablamos de modelos, artistas o personajes famosos o influyentes, ya que eso tiene que ver más con sesgos que tiene el humano para determinar su interés social. Y eso te lo cuento en otro video. Por ahora nos referimos a, digamos, personas promedio, enamoramientos del colegio, del transporte, de tus redes sociales, aquellas personas que se clavan en tu mente convenciéndote de tener algo especial. Vamos a verlos. Lenguaje no verbal. Aproximadamente el 90% de nuestra comunicación se trata de lenguaje no verbal. Las palabras solo toman sentido cuando existe coherencia con lo que transmite el cuerpo y con el tono de la voz. Cuando esto no coincide, detectamos mentiras, reacciones forzadas y se genera cierta desconfianza. El cerebro está atento a los pequeños detalles en los movimientos de las personas. Elementos como la postura o la mirada nos dan señales muy claras de qué tan segura se siente una persona, qué tan confiable es o qué tan dedicada. Dime quién luce más seguro de sí mismo. ¿En quién confiarías más? Tu cuerpo está comunicando demasiadas cosas todo el tiempo, y la gente las percibe aunque no sea muy consciente de ello. Si lo que se transmite son características de alguien con quien puedas construir una relación, tu naturaleza te dirá que lo deseas. Y aunque tal vez al principio no sea tu tipo de persona ideal, ya existirá una cierta ventaja sobre los demás, que si se alimenta con otros factores, hará que termines enamorado de él o de ella. Generalización. El atractivo de una persona puede ser definido de acuerdo a uno de sus atributos. Este puede ser el más sobresaliente o el primero que notes en ella. A esto se le conoce como efecto halo. El efecto halo establece que la opinión general que tenemos sobre una persona puede surgir a partir del modo en que juzgas una de sus características específicas. El psicólogo Edward Thorndike fue quien presentó el término y aunque se enfocaba en cómo vemos a una persona, pronto se comenzó a utilizar también en marcas y productos. Así el atractivo visual te hace pensar que el producto es de calidad. En el caso de una persona, si conoces a alguien que es atractivo, puedes pensar también que es agradable o talentoso, aunque no sea así, tal como sucede con muchos famosos. De este modo, se pueden resaltar actitudes que ya posees para dar una buena impresión a los demás. Por ejemplo, tratar bien a los animales, que es un indicador de ser una buena persona. ¿Has notado que las fotos de perfil con una mascota tienen muchos corazones? Exacto. Es cierto que puede parecer algo superficial. La explicación es que el cerebro rellena huecos de información sobre la persona que no conoce con los pocos datos que tiene sobre ella. Si quieres conocer más efectos interesantes de tu cerebro, revisa el video que te dejo en la descripción. Por cierto, suscríbete al canal. Seguiremos subiendo mucho más contenido. La voz. Piensa en tu cantante favorito. La voz es una mezcla de aspectos sonoros como tono, timbre, acento, ritmo y demás cosas que, aunque no conoces del todo, son atributos con los que tu cerebro está familiarizado por aquello de la música. Piensa en tu cantante favorito. Es una mezcla de actitudes lo que te hacen admirarlo, pero sin duda la voz influye demasiado. Por medio de la voz se pueden proyectar emociones, actitudes e intenciones, por eso existen los actores de doblaje.
Imagina si estos dos intercambiaran sus voces. O estos dos. ¿Qué tal estos? Ahora imagina a un hombre coqueteando con voz de Mickey Mouse. Pues así de simple. La voz es muy poderosa en estos terrenos. Por sí sola es capaz de formar una idea general de una persona, si es tímida, agresiva, inteligente, incluso formarte una imagen física sin siquiera conocer al dueño de la voz. Y sí, también es capaz de enamorar. Y no solo con el timbre, también con la forma en que ordenas las palabras. A eso se le llama eufonía. Así que, si te pones creativo, una nota de voz puede hacer la diferencia. Si te has enterado ahora de lo que es eufonía, deja tu like. Esta hermosa palabra lo merece. Ser un poco bobo. Pero solo un poco. A esto se le conoce como efecto Pratfall. Fue descrito por el psicólogo Elliot Aronson y consiste en la variación del atractivo interpersonal después de haber cometido un error en público. Este atractivo aumentará si la persona que comete el error es percibida como alguien competente a nivel general, mientras que si no lo es, el atractivo se verá reducido. En este sentido, con atractivo nos referimos a una combinación entre ser agradable y ser respetado. Así que quien comete el error puede ser una persona que agrada por ser muy amable, por ejemplo, o alguien con una inteligencia pronunciada. En resumen, si ellos se equivocan, te parecerá algo lindo. Si ellos se equivocan, no creo que pase lo mismo. Así que a trabajar tus talentos, que incluso los errores jugarán a tu favor. Feromonas. La palabra feromona deriva de estos dos términos griegos. Son sustancias químicas que se liberan del cuerpo y provocan reacciones específicas en seres de la misma especie. Al detectarlas, nuestro organismo manda mensajes al cerebro y este se encarga de generar diversas sensaciones. No hablamos de aromas en sí, sino de químicos. Y hay que saber que no transmiten un mensaje universal, o iríamos enamorando a todo el mundo. En lugar de eso, nos ayudan a comprender con quiénes podría existir una cierta compatibilidad, además de dar información sobre el ciclo de ovulación, lo que se relaciona con la etapa fértil. Es así como el ciclo menstrual provoca efectos en las personas que están alrededor. Si es un hombre, hace que la mujer sea percibida como más atractiva, ya que aumenta los niveles de testosterona. Si es una mujer, detecta una posible competencia. Algo de esto tiene que ver con que se sincronicen los ciclos de dos mujeres cuando conviven demasiado. Aunque aún no se ha probado del todo, pero somos animales, estas cosas suceden. El color rojo. Evolutivamente, el color rojo significa comida, primavera o que ha llegado algo bueno. Los seres primitivos desarrollaron este detalle para distinguir la fruta madura entre las hojas, así que es un color que percibimos desde lejos y sin demasiado esfuerzo. Por eso es tan utilizado en campañas publicitarias y en señales importantes. El color rojo resalta siempre. Observa esta obra del pintor Manuel Bocanegra. Se supone que debería ser un marco. Sin embargo, no se percibe como un fondo, sino como una forma en sí, haciendo que la pared sea su propio marco. Es por eso que las obras artísticas no se enmarcan con este color, pues su contenido pasaría a segundo plano. Y también así pasan a segundo plano los demás objetos del mundo cuando se observa este color. Dentro de la psicología del color, el rojo es el que más llama la atención, además de remitirnos a sensaciones relacionadas con el calor, la pasión, energía, sensualidad y acción. Y por aquello de los frutos entre las hojas, sí, también genera una especie de deseo. Basta con mirar los montones de publicidad que nos rodea. Créeme que no han puesto este color solo porque sí. Algo muy importante es que te suscribas. Vamos, que viene mucho más. Inteligencia. El percibir a una persona como alguien inteligente le indica a tu cerebro que puede resolver problemas y salir adelante en situaciones difíciles. Esto es un atributo que nos brinda confianza para compartir la vida con alguien más, además de generar una especie de admiración. La inteligencia no tiene que ver con tener conocimiento sobre algo, sino con la manera en que manejamos esa información. Es decir, que alguien puede memorizar muchas cosas, pero no hacer nada con ellas, y eso no es lo que nos interesa. Como has de saber, existen varios tipos de inteligencia, y cualquiera de ellas puede resultar atractiva. Si no las conoces, te aviso que serán tema de otro video.
Tal vez descubras cuáles son las que posees. En fin, se dice que este tipo de atracción sucede más por parte de una mujer, pero claro que hay hombres a los que esto les encanta, créeme. Ahí te va uno extra, pero solo por eso sigue las redes. Por allá hay datos curiosos e imágenes a diario. Te dejo los enlaces en la descripción. El extra es autenticidad. Cuando percibimos a alguien como diferente, es más probable que llame nuestra atención. Piénsalo, analiza a quienes admiras. Pero se supone que todos somos únicos. Cada individuo es una construcción de años de historias, películas, libros, amistades, canciones, lugares y demás. Así que hay un toque de magia y originalidad en cada persona. La cosa es encontrarlo y saber expresarlo. Cuestión de actitud. Dime si te has enamorado de algo de esto, o si lo has utilizado para llegar a él o a ella. Cuéntame todo en los comentarios y comparte con tus amigos, que créeme, eso también enamora. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. Nos vemos en el futuro. Bye.